del Antiguo Testamento, Baal de los placeres, Baal, el otro es Moloch, el del poder. Moloch es el que da poder si yo le quimo algunas víctimas. Y Mamón, la palabra no sé por qué no la traducen, está en el Evangelio de San Mateo, es el dinero. Siguen siendo ídolos. Las hechicerías. Yo veo con preocupación cómo hay en algunas comunidades católicas personas que dicen, soy católico, soy muy creyente, aquí tengo la Biblia, aquí tengo la imagen de la Virgen, yo voy a misa, pero leen el horóscopo, creen ese tipo de cosas. O hacen el curso de los ángeles, dicen, no, es que los angelitos acá, y uno va a ver cuáles son los angelitos, 12 ángeles con los signos del zodíaco. Digo, ¿y eso qué es? No, es que son los ángeles, entonces hay que abrir la puerta, ponerle una camita para que se acueste el ángel. Cuidado con esas cosas, mucho cuidado con esas cosas, que eso no es de Dios. O aquí vamos a poner la cortina de esta manera, y allá el espejo es el Feng Shui. Cuidado también con esas cosas. Y igualmente ciertas otras creencias que existen. Los odios, ya habíamos mencionado los odios, las discordias, sí me saldría algo. Los celos son frecuentes también en las comunidades. Celos y envidias es como la misma cosa en el fondo. Porque yo quisiera tener esto, pero no puedo tener, entonces me lleno como de ira. Todas estas son tendencias naturales, pero si nos dejamos llevar por ellas, entonces vamos a resultar apartándonos de la comunidad. Todo esto daña a la comunidad. Las iras. A veces hay que ponerse un poco serio en ciertas cosas, pero no se puede ser agresivo o ofensivo con ninguna persona. Las rencillas, esas cositas que quedan por allá entre uno y dos, que está hablando más de y después que estos hablan más de los demás. Cuidado con esas cosas. A veces, bueno, yo he sido superior de comunidades, he sido rector, etcétera, y siempre que hay un puesto de esos de dirección de una comunidad, llegan diciendo, padre, resulta que fulano o fulana hizo esto, y el otro lo vi allá. Esto puede ser un chisme o puede ser verdad. ¿Cómo resuelvo yo el problema? Pues como dice la palabra de Dios, allá el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. Si hay alguien que está faltando, llámalo y a solas arregla con él, no me lo cuente a mí, arréglalo con él. Y si no te escucha a ti, llama a otro compañero o a otros dos. Y si no, sí cuéntaselo a la comunidad. Entonces digo, bueno, esta persona dijo esto o hizo esto, sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, claro. Entonces, quédate aquí, llamamos a la persona para que tú, delante de esta persona, me digas, no, no, padre, no. Entonces, cuidado con eso. Rencillas, divisiones, ya hablamos de eso, disensiones. Ustedes por allá y nosotros por acá. Envidias, todo esto. Embriagueces, orgías y cosas semejantes, etcétera. Los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Oyeron eso? Bueno, eso no es palabra mía. A mí me gusta hablar con la Biblia o dejar que la Biblia hable. Aquí me quedó la letra un poco pequeña, pero no importa, se puede leer. Esto es de Efesios. Toda acritud, la gente que tiene cara amarga, como decía el padre Guillermo citando al Papa Francisco, tienen cara de pepino en vinagre. Ira, otra vez cólera, gritos. Maledicencia es el hablar mal de otros, lo que llamamos en Colombia chisme, chisme. Cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Si en el grupo de ustedes, o no de ustedes, no de otras partes, hay chismes, hay que desterrar el chisme. El Papa dice, el chisme es como el chismoso es como un terrorista que suelta la palabra, entonces deja la bomba, se va y después explota la bomba. Y hace mucho mal. Y decía el Papa, o dice el Papa Francisco, el chisme es un crimen, equivale a matar al otro. Se le mata la buena fama, se le mata su buena figura. Otra cosa, el que critica al otro porque tiene esta ropa o porque no la tiene, porque se puso esto, porque no se lo puso, porque se arregló así, porque no se arregló. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Es una lógica muy clara la que aparece en la carta a los romanos de San Pablo. Todas estas son, como habíamos dicho, patologías de la comunidad. Ahora vamos a Santiago. Santiago se dice que la carta de Santiago es el documento más social que hay en la Biblia.
Hermanos míos, no entre la acepción de personas, es decir, la discriminación. Es porque habla como yo, porque piensa como yo, pero si no, no me gustó. No, eso no me gustó o no me gusta esa persona. ¿Por qué? A veces es el etnocentrismo que es muy común en todas partes, también a nosotros, que consiste en pensar que los que son de mi ciudad, de mi región, de mi pueblo, son los mejores, los demás no valen. Ah, que aquellos son de este país, eso no vale, la gente de allá son indios, y los de allá son vulgares, son los de los negros y los de la costa y no sé qué más. Acepción de personas, o los del estrato de aquí y los del estrato de allá. No existe acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo. Y da un ejemplo. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido. ¿De qué marca? No sé, una marca, bueno, famosas, de París. Y entra también un pobre con un vestido sucio. Y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y en cambio al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. Esto hacer distinción entre vosotros y ser jueces con criterios malos. Entonces, cuidado con estas cosas. Pasa esto con mucha frecuencia. Un amigo mío de Barranquilla, que es de color oscuro, estaba en su parroquia y había, no sé si era en la parroquia de él, creo que sí. En todo caso, había una reunión y unas personas muy elegantes y él estaba con mucha sencillez siendo el párroco, limpiando las cosas, barriendo y ya. Después lo llamó una señora y dijo, vea, barra eso ahí, limpie eso ahí. Y el padre lo limpió. ¿Cuál fue la sorpresa de esta señora cuando a la hora de la Eucaristía entró el negrito barrendero del sacerdote y empezó a presidir la misa? Esto que estoy diciendo, pues me lo contó él mismo. Pero sé que algún obispo en Colombia hizo algo parecido. Era una reunión con el obispo y entonces se sentó así, vestido muy sencillo y la gente decía, déjame tu puesto y quítase, tranquilo. Después se fue y se quitó su disfraz de indigente y se puso su vestido de obispo y también quedaron todos maravillados. Examínese pues, esto es de los primeros Corintios, cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Oigan, esta palabra es sumamente fuerte, pero muy fuerte. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Esto significa que el cuerpo somos nosotros. También es la Eucaristía, obviamente. Se está refiriendo a la Eucaristía. Pero no podemos hacer divisiones, porque estamos arrasando nuestro propio castigo. Capítulo 25 de San Mateo es muy claro. Yo tenía hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve enfermo y fueron a verme. Necesitaba ropa y me auxiliaron. No lo hicieron con el pobre, sino conmigo. Es que el otro es el mismo Jesús también. Y dice una cosa que nos deja pensando esto de San Pablo, no voy a comentarla, cada uno piénsela y lo que el Señor diga en su corazón. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Para San Pablo no hay división entre lo humano y lo divino. Lo que se hace como hombre repercute en el cielo y lo que se hace espiritualmente repercute en los demás también. Por eso hay muchos enfermos y mueren no pocos. Este es bueno, ya este texto lo habíamos leído, entonces lo vamos a pasar así por encima. Otro texto que también nos hace pensar. Miren ustedes, yo pienso que es necesario subrayar que cuando estamos hablando tanto del origen de la comunidad, que es la Trinidad, como de la etiología, de la causa de las divisiones de la comunidad, demonio y pecado y carne, y como ya de las patologías de la comunidad, no me puse a citar yo cosas psicológicas, ni siquiera sociales, ni siquiera sociológicas, sino la palabra de Dios, porque la palabra es vida. Y es la palabra la que nos está hablando. Es decir, es el mismo Espíritu Santo que nos está hablando para que detectemos las patologías de la comunidad y que nadie se lave las manos y diga, yo no. Hay cosas curiosas, hay muchas personas, digo muchas,
que se van a confesar y dice, padre, yo no tengo pecado, sino, ajá, y entonces, ¿para qué viene? ¿Y usted ama a Dios? Sí. ¿Y al prójimo? Sí. ¿Y socorre a los demás? No. ¿Y dice chismes? Yo jamás dejo un chisme. ¿Y piensa más de los demás? No, yo nunca. Ah, bueno, entonces no tienes nada que hacer acá. Porque uno cuando va a confesarse va a reconocer que es pecador, a humillarse delante de Dios, y el justo peca 7 veces al día, es decir, el pecador, perdón, el santo peca 7 veces al día. 7 es número bíblico y significa muchísimas. Cada día. Otro texto de Corintios. Se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles ni entre los paganos, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre, es decir, con la madrastra. Hablaba esta mañana también un señor que me decía que su esposa lo dejó y se fue con otro hombre. Y esto es muy frecuente, esto es muy frecuente. Y hay muchas familias en las cuales está sucediendo eso y cada vez como con más frecuencia. Ah, es que el esposo se fue y se fue con otra mujer, pero sigue viniendo aquí y la otra, no sé qué cosas, son problemas así. Y no solamente son los papás, sino los hijos también. Mi hijo se casó, dejó la mujer, ahora está con otra, o mi hija se casó, dejó su esposo, ahora está con otro. Cada uno, y eso se va haciendo como común. Dice, se oye hablar de inmoralidad, pero una tal que no se da sino entre los paganos, ni siquiera entre los paganos. Y esto pasa con mucha frecuencia. Hay todos los días noticias en este nivel de las inmoralidades. ¿Quiere caminar o qué? Vamos. Sin hablar Armando con 2 tamales está. Entra una voz rara. Toca ponerme los tenis. Ya sin hablar, ¿qué hacemos? Por favor. Sin hablar de otras situaciones que hay en nuestra sociedad, como es la situación de las drogas. Una situación que deja mucho que pensar, aún entre católicos, aún entre creyentes. Y las leyes se van volviendo cada vez peores en este sentido. Se permite la marihuana para uso médico, ya, medicinal. Y eso es un paso a la otra. Entonces ya para uso lúdico. Pero la marihuana no viene sola. La marihuana se va desarrollando y va acarreando gusto también por drogas más fuertes. Y es la situación. Pensemos un momento, qué pena con ustedes, regálenme 2 minuticos que estoy solo y alguien llegó a la puerta, ya vengo. Perdónenme, esto no volverá a pasar más. Ya vengo, perdón. Bueno, ya volví. No era mayor cosa. Entonces decimos, son las inmoralidades que se dan. Hay cosas que van saliendo aquí y que van resultando, nos van abriendo los ojos. Las hechicerías y las supersticiones y el esoterismo. El esoterismo, la gente dice los mantras y la meditación trascendental y el método Silva y el eneagrama y ese tipo de cosas, eso es como un área de patologías también frente a la comunidad. De la misma manera, el tema de las inmoralidades que nos llevó a pensar también en un tema que no había en tiempo de San Pablo, pero ahora sí lo hay, de las drogas y los alucinógenos y ese tipo de excesos. El problema es que esto es como el coronavirus que se nos puede meter en la familia sin saber ni cómo ni cuándo. Otro texto que aparece en la carta a los Gálatas, dice San Pablo también en los Gálatas, si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. Esos verbos que usa la carta a los Gálatas, San Pablo, son como muy dicientes. Se muerden unos a otros, se devoran unos a otros. ¿Qué significa eso? Que hablan mal los unos de los otros, que hay chismes, que hay divisiones,
que hay desprecios, que hay como partidos entre las comunidades. Eso es común también en la época de Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, es decir, de Simón Pedro. Entre paréntesis, Apolo fue un hombre sumamente eminente, muy culto, que tenía un manejo de la palabra admirable, y la gente lo seguía. Y decían, no, sí, Pablo no. Pablo ni habla bien. Eso pasa en todas las comunidades. Y dice, este sí me gusta, el otro no me gusta. ¿Y a qué va eso? ¿A qué va? ¿A dónde llega? ¿O de dónde sale? Sale de la carne. Vivir en comunidad es difícil, o vivir la comunidad es difícil, pero también es una cuestión grandiosa. Se necesita mucha paciencia, se necesita mucha humildad, se necesita mucha generosidad para poder formar una buena comunidad. Yo sé que estamos nosotros, como el tema de la comunidad, mirándolo desde muchos aspectos, y aquí estamos detectando cosas. Digo yo, no soy yo el que detecta las cosas, es la misma palabra de Dios la que va detectando poco a poco este tipo de cosas. Aquí nos está iluminando la palabra de Dios. A mí me gusta decir algo que es cierto. Yo no estoy hablando, el que está hablando es la palabra de Dios. Entonces digo, bueno, lo que está diciendo, estoy de acuerdo, esa es otra cosa. Pero en el fondo estamos de acuerdo o no con la palabra de Dios. Otro texto también, hay muchísimos textos. Tal vez podríamos hacernos una pregunta, ¿por qué hay tantos textos que hablan de esto? Y es porque son problemas que había en las comunidades de los apóstoles y problemas igualmente que hay en nuestras comunidades, pero que nos ayudan, el título era Detectando y resolviendo y solucionando las patologías comunitarias. Y con la palabra de Dios detectamos. Vuelvo a insistir en una posición que debemos tener. No es tanto el analizar a los demás. Atención con eso, porque tenemos la tendencia a señalar con el dedo, fulano, fulana, que son los que hacen eso. Yo estoy limpio. No es tanto eso, sino analizarme a mí mismo. Si la palabra de Dios no cambia mi vida, deja de ser palabra de Dios. Estará escrito el texto, bien escrito, mal escrito, edición linda o edición popular, no importa, pero si no me cambia a mí, si no transforma mis actitudes, entonces realmente le estoy quitando la fuerza de ser palabra de Dios y le estoy dejando tal vez como un motivo de conocimiento o de información bíblica. El Papa Benedicto XVI, en un gran documento que se llamó Verbum Domini, es decir, Palabra del Señor, dice, podemos estudiar la Biblia como estudiamos un libro de arqueología, algo antiguo, los mayas, los incas, los chibchas, los caribes, lo que sea, los egipcios, los romanos, los etruscos, cualquier cosa. Así podemos estudiar la Biblia como un documento antiguo, pero como arqueología. Y el que yo estudie las construcciones o la cultura inca, por ejemplo, no me cambia a mí, pues me dará más conocimientos, tal vez más renombre académico, pero no me cambia mi vida. La palabra de Dios sí cambia mi vida, y si no me la cambia, tenemos que decir qué está pasando. Vamos con el texto de Corintios 10. No os hagáis idólatras, al igual de alguno de ellos, como dice la Escritura. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Eso pasa con mucha frecuencia. Se sentaron a comer y a beber, y se levantaron a bailar. No es que comer sea malo, ni beber sea malo, ni bailar sea malo. Es que se apegaron a eso tanto que ya no podían hacer de otra manera. La gente dice, por ejemplo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. ¿A qué significa? Que es el punto de ponernos a comer, a beber y a divertirnos. Otro que ya había salido
no forniquemos. Ya hemos hablado de esto. La impureza, el uso no correcto del sexo, de la vida íntima. Buscando, tiene esposo, tiene esposa, pero va a buscar la fornicación aparte, se va aparte. Y lo que dice, esto es también estremecedor, cómo algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día por andar en excesos sexuales. 23,000 murieron en un solo día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. ¿Qué significa tentar al Señor? Decir, el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, entonces no importa, yo me comporto mal, yo hago excesos, yo vivo mi vida y después el Señor me va a perdonar porque el Señor es bueno. Hay que tener cuidado con eso. O también tentar al Señor en el sentido que yo tengo el mismo poder del Señor, yo voy a actuar como el Señor. Cuidado, yo recuerdo alguna vez, eso fue hace un año, tal vez 2 años, que era un noticiero, de esos noticieros, y después vi en los memes esos que sacan en los videos por internet en Perú. Había caído un derrumbe grande, estaban unos buses de un lado de la carretera, otros del otro lado, y amenazaba caer más derrumbes. Entonces, una señora se puso en medio del derrumbe y le decía, no, no, quítese, 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 que se va a venir más tierra, y ella no. Entonces se levantó y levantó los brazos como para decir, yo soy Moisés, y le cayó el derrumbe y se la llevó. No tienten al Señor, no tentemos al Señor, que el poder es de Él y yo no soy el Señor, no voy a pretender ser como el Señor. No murmuréis, esa es la palabra clave. Y miren que están todos como en el mismo nivel. La idolatría, la fornicación, la presunción delante del Señor y el chisme como una idolatría también en el mismo nivel. Esto es una peste de las comunidades. Cuando alguien entra o sale y enseguida habla mal aquí, así como en voz baja. No hagan eso, no hagan eso. A que mire cómo está vestido o vestida fulano, y mire lo que se puso hoy, y mire cómo habla, y mire cómo mira, y cómo me miró a mí, si me miró a mí, si no me miró. Eso es puro chisme, y eso está al nivel, según este texto del capítulo 10 de la Carta a los Corintios, al nivel de la idolatría. Comentar a otro. Hay una cosa curiosa en el chisme, y es que el chisme atribuye a los demás lo que me falta a mí. Entonces, que me miró feo a mí. Yo quiero es que me mire bonito a mí. Que no me saludó. Bueno, alguna razón tendría. Entonces, que me está despreciando. No interpretemos las cosas al modo carnal, dice San Pablo, sino al modo espiritual. ¿Tenía algún problema? ¿O estaba preocupado? ¿Estaba enfermo esa persona? ¿O estaba tan concentrado que pasó por mi lado y no me saludó? Ese tipo de cosas hace mucho daño en las comunidades. Y dice el texto, algunos de ellos murmuraron, chisme, y perecieron bajo el exterminador. Vamos a pensar un texto que no lo anoté aquí, pero que nos puede servir. También estamos hablando de las patologías de la comunidad, detectando, como decía el título de este encuentro, detectando las patologías de la comunidad. El texto que me refiero es a la familia de Moisés. Moisés, el gran elegido de Dios, el gran escogido de Dios, para que dirija a su pueblo, es profeta, es líder, etcétera, etcétera. Tiene mucha fuerza. La figura de Moisés es tan impactante que sigue en este momento. Da el código de la ley. No lo dio Moisés, sino Dios a través de Moisés, pero Moisés era el encargado, que tampoco tenía muchas cualidades. Le dijo al Señor, no me ponga a mí a hacer estas cosas porque yo no sé hablar. Dice el Señor, no te preocupes, tu hermano va a hablar por ti. Aarón era el que tenía la palabra grande. Recuerden aquel texto bíblico que ustedes conocen mejor que yo, que cuando murió Aarón, dice el texto bíblico, lo lloraron todos. Y cuando murió Moisés, solamente un grupo de hombres. Es decir, tenía como más acogida
Aarón que Moisés. Bueno, Moisés se enamoró. Se enamoró de una muchacha de un país, de una región que se llamaba Cus. Y la Biblia dice que los de Cus se llamaban cusitas. Esa terminación it es del hebreo. Se enamoró de una muchacha de Cus. Pero esa muchacha de Cus era de piel oscurita. Y entonces la hermana de Moisés, Miriam, empezó a hablar, a murmurar, a chismosear, a criticar de la novia de Moisés. Y a mí no me gusta esa muchacha. Y yo no la quiero. El Señor, que todo lo sabe y que conoce los corazones, le mandó a Miriam una lepra que le cubrió el cuerpo. Por chismosa, eso le pasa a los chismosos. Y entonces, cuando Moisés vio a su hermana enferma y Aarón también metido en el problema, oró al Señor. Y el Señor escuchó la oración de Moisés y lo curó, pero lo dejó como un ejemplo. Entonces dice, dice aquí la carta a los Corintios en el capítulo 10, no solamente no dice que se cubrieron de lepra, sino peor, se murieron por chismoso. Entendemos por qué el Papa realmente fustiga duro y fuerte el chisme en las comunidades. Detectando las patologías de las comunidades, estamos haciendo eso. Este texto de 2 Corintios 11, y también aparece en el verso 5 y también en 12:11, en varias partes, San Pablo habla de lo que la Biblia de Jerusalén traduce como superapóstoles, los superapóstoles. En las comunidades siempre hay superapóstoles. Vamos a suponer, tenemos una comunidad aquí, llámenla como la quieran llamar, se va fortaleciendo, va creciendo y va tomando fuerza. Y esta comunidad llegan personas, pisando duro, digo yo, hablando fuerte, y se hacen sentir, y se ríen las carcajadas, y los otros van quedando de lado, y van tomando la palabra, y se sientan en la palabra, y se acuestan en la palabra, y se atornillan en la palabra, y se duermen en la palabra, y quieren imponerse a los demás, los superapóstoles. Y Pablo dice, no me juzgo en nada inferior a los superapóstoles. ¿Y cuáles son los argumentos que tiene Pablo para decir que no es inferior a esos que se hacen tan notorios o que se hacen notar? Y que van diciendo, mi familia es tal, y mi apellido es tal, y tengo tantos títulos académicos, y yo viví en tal parte y tal. ¿Qué dice Pablo? Yo tengo una carta para mostrar. ¿Y cuál es la carta? He pasado naufragios por ustedes. He estado en la cárcel. Me han azotado 3 veces. Me apedrearon una vez. Y el Señor me lleva adelante. Es decir, se gloria, y después Pablo también se va a gloriar. Dice, bueno, voy a ser como loco, pero me voy a gloriar. Y se gloria que fue llevado al tercer cielo y vio visiones. Y el mismo superapóstol dice, ¿son judíos? Pues yo también. ¿Son practicantes de la ley? Yo más, porque yo soy fariseo. ¿Son creyentes en Jesús? Yo más que ellos. Es decir, a veces la gente quiere ser superstars, diríamos, en este momento. Superestrellas por su vestido, por su manera de presentarse, etcétera, etcétera. No es por ahí, no es por ahí. Es el Señor el que nos llena de sus dones, de su palabra. Conste que yo no estoy regañando a nadie porque no los conozco a ustedes, ni siquiera les veo la cara. Pero ya algunos están pensando, eso me está diciendo por mí, y no es cierto. Es, como ven ustedes, yo no estoy hablando, sino que es la palabra de Dios. Yo solamente estoy leyendo los textos bíblicos y hago algunas pequeñas comentarios al respecto. Seguimos con la segunda carta a los Corintios. Temo que a mi llegada, bueno, vamos a ambientar qué fue lo que pasó en la carta a los Corintios. Pablo funda la comunidad de Corinto. Corinto es una ciudad muy importante, un puerto.
En aquel momento los puertos tenían tal vez más importancia que ahora porque eran los lugares de comercio, grandes lugares de comercio, también de mucha gente que iba de paso en sus viajes, y generalmente el que viaja tiene, o en esa época, más que ahora, el que viaja o el que viajaba tiene más dinero que los demás. Entonces, había gente con mucho dinero y había gente muy pobre también, gente ilustrada y gente igualmente más bien ignorante. Y llegó Pablo y les habla a Pablo de las circunstancias que tienen y lo rechazan. Y a Pablo lo rechazan por lo menos por dos razones, para explicar qué es lo que está pasando en las comunidades. Un rechazo es porque a algunos no les gustó. Y no les gustó, ¿por qué? Porque no era de los apóstoles, no era de los 12. Le dijeron, señor, usted, Pablo, señor Pablo, usted no es de los 12, entonces, más bien, cállate. O como le dijeron en Atenas, y esto está registrado en la palabra de Dios, Pablo, te oiremos otro día. Chao y buenas noches. Y también le dijeron a Pablo, las muchas letras te han secado el cerebro. Es decir, tanta lectura y tanto escribir cartas te secó el cerebro para decirle, estás un poquito corrido, así que no te entendemos. Eso le pasó en Corinto y lo rechazaron. Y en Galacia también. Y en varias comunidades. Pablo no me gusta Apolo, me gusta Cefas. Y Pablo se defiende. Dice así en Corintios, temo que a mi llegada no os encuentre como yo querría. Ay. Ni me encontréis como querríais. Es decir, ¿qué es? Temo que cuando yo vaya a la comunidad haya discordias, ya hablamos de eso, dice, el corazón tuyo no es el mío, tú piensas allá y yo pienso atrás. Recordemos el texto de Hechos 2:42, donde dice, un poquito más a 4:32, donde dice, todos tenían un solo corazón y una sola alma. Aquí no tiene un solo corazón. Discordias. Envidias. Ya hablamos de envidias. Iras también. La gente se pone brava y se intrata. Disputas, que es muy frecuente. Hay unos temas que recomiendan a uno, yo le recomiendo a los seminaristas, no hablen de política, no hablen de fútbol y no hablen de religión. Que este sí, que este no, porque son tres temas que van a concluir en disputas. Entonces, que yo soy de este político y de este no, y al contrario, yo soy de la izquierda, tú eres de la derecha no sirve, o tú eres de izquierda, yo de la derecha y la izquierda no sirve. Disputas. O por fútbol, también es peligroso, hasta se mata a la gente por el fútbol, y por religión, que yo soy de esta religión, que tú eres de esta otra, que yo soy musulmán, y los cristianos no me interesan, cosas. Calumnias, esto es muy feo, calumnias, y los hay en todas partes. La calumnia es una mentira, pero normalmente la mentira no viene así desnuda, sino que le cambian un poquito lo que el otro dijo, o le aumentan, o le tuercen, o le suprimen, o le dan un solo enfoque. Eso que no puede existir. Miren que todas estas son patologías que pueden existir en las comunidades, o patologías que, bueno, pueden presentarse si no las hay. Murmuraciones, no diga murmuraciones, traduzcando al colombiano, digan chismes. Yo sé que ustedes, en sus comunidades, bendito sea Dios, Baruch Hashem. Insolencias, esa palabra es importante. La insolencia, en griego se dice hybris. Tal vez de ahí viene la palabra híbrido. ¿A qué se refiere esa insolencia? Al irrespeto frente a los demás. Y existe a veces en las familias. Los muchachos no respetan a los papás. O al revés también. Los papás que intertratan a sus hijos no los respetan. El esposo no respeta a su esposa. Y la esposa no respeta a su esposo. Insolencias. Cuando la gente dice, yo tengo que decir las cosas en claro. No, pero arreglen ustedes, me ha pasado. Arreglen ustedes las cosas, vamos a perdonarnos, vamos a dialogar. No, señor, es que hay que poner las cosas en claro. Hay que poner los puntos sobre las íes y hay que decir cuánto es 2 más 2.
Eso es muy de la cultura colombiana, muy de la cultura colombiana. Esas insolencias, ahora pues está como por todas partes. Y el chisme sí que es colombiano. Dios mío. Bueno, yo, digo yo, voluntad de Dios, he tenido que vivir en otros países, sobre todo en Europa, donde no veo uno ese chisme que hay por acá. Como yo no los conozco, tengo la libertad para hablar. Por ejemplo, llego con este saquito y empiezan a decir, está estrenando. Bueno, ¿qué te importa? Está estrenando. Es como la falta de respeto. ¿Y dónde lo compró? Ya. ¿Y cuánto le costó? Me costó 100 pesos. Aquí los venden mejores a 50. Es la cultura del chisme que estamos en Colombia. Y como yo soy colombiano, tengo toda la libertad de detectar las patologías de la comunidad colombiana. Así me tocó aquí, me correspondió hablar, detectando las patologías de la comunidad. Llego con un paquete a la comunidad. ¿Qué compró? ¿Qué trajo? ¿Dónde lo compró? ¿Cuánto le costó? Parece que no pudiéramos tener el control de la lengua. San Santiago dice, el que controla su lengua es un varón, es una persona perfecta. ¿Por qué la lengua es como una chispa en un cañaveral seco? Arma un incendio y después no hay quien lo apague. Y así es con muchas cosas, ¿no? Qué bonito este vasito, tanto que le costó, ¿dónde lo compró? ¿Y qué te importa? Vivía con nosotros un padre extranjero que le extrañaba que la gente dijera, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y dice, pero es que los colombianos son médicos todos, le están preguntando a uno que cómo está, que cómo se siente. Bueno, son cosas, digo yo, pero cosas que se dan mucho en nuestra sociedad. Ojalá no digamos ni pensemos, ay, mire cómo está vestido fulano. Es la cultura del chisme, que es pésima, pésima. Y decíamos al final los desórdenes que se van presentando en las comunidades. Seguimos haciendo este diagnóstico de las comunidades. Además de lo anterior, hay comportamientos tóxicos. Esto ya no está en la Biblia, o lo podríamos colocar en la Biblia, sino que ya es más como de la parte social o incluso psicológica. Comportamientos tóxicos que hacen mucho daño en las comunidades. Y aquí estamos también, seguimos con el tema de detectando las patologías de las comunidades. El culpabilizador, es decir, el que se mete todo, también hay, en nuestra cultura colombiana hay mucho de eso, y le echa la culpa ya. Entonces, resulta que yo venía caminando, me tropecé con este cablecito, y enseguida la gente pregunta, ¿y quién lo puso ahí? ¿Qué importa quién lo puso ahí? Si se tropezó, vamos a ayudarlo. Pero, es que ese fue fulano. Y es muy también de nosotros en Colombia, cuando hay algo que no funciona, no funcionó. Entonces, ¿y quién es el culpable? ¿Qué importa? Si no funcionó, arreglémoslo. Tal vez a nosotros no nos preocupa arreglar las situaciones, no es nuestra cultura, sino buscar quién es el culpable. Y aquí en Colombia somos maestros en eso. La culpa de todo la tiene el gobierno, sea de la línea que sea. Siempre es el gobierno. Y la gente protesta. También es muy colombiano. Tal vez les conté una historia mía que me pasó al llegar una vez en un aeropuerto, tenía que hacer cambio de avión. Estaba en otro país que no es Colombia. Y había unas colas inmensamente largas. Yo estoy esperando como 2 horas y media, algo así, a que me atendieran para arreglar el vuelo. La gente, ninguno protestaba, ninguno se quejaba, ninguno gritaba, ninguno amenazaba, ninguno intimidaba. Lo he visto en los aeropuertos colombianos, sí, allá no. Cuando llegué yo, me dieron el turno, pues, señor, aquí eran las 7 de la noche, estaba como a las 2 de la tarde, aquí tiene su voucher para el almuerzo a las 7 de la noche. Y aquí el de la cena, 2 vouchers me dieron. Y aquí el del hotel que se lo damos también. Y aquí el carro que lo lleva y el carro que lo trae del hotel. Bueno, eso fue algo así. Pero nosotros siempre estamos echando la culpa a los demás y la amenaza. Y otra cuestión que me pasó una vez que venía yo de otro país con una escala de otro país, había que cambiar de avión y sacaron las maletas y había unas maletas rotas y
La gente gritaba, eran colombianos. Y yo estaba ahí, te pedí a ver a qué momento me atendían. Y un señor que estaba atendiendo me dijo, ¿usted, señor, qué le pasó? Le dije, me pasó eso. Y me dijo esto ese señor, señor, usted, ¿por qué no se quejó? ¿Por qué no acusó? Por ser una persona culta, le voy a regalar de parte mía una maleta nueva. Vamos. Esa es como nuestra cultura. El envidioso, donde hay envidiosos en las comunidades, también hay un veneno, un tóxico que daña a la comunidad. Y peor, cuando crea grupos. El descalificador, ¿qué es esa persona? Que todo lo que ve lo va criticando. Ah, ese mueble porque está aquí, no debería estar ahí. ¿Y por qué están hablando de ese tema hoy? No, eso ya está muy manido. Y ese canto que están cantando, ¿qué es? No, canten otra cosa. ¿Y por qué rezan estas oraciones? ¿Y por qué oran así? Está descalificando todo. No sirve, no sirve. ¿Y este tema por qué lo están dando? Sirve es lo que esa persona dice. Cuidado con estos comportamientos. Digo yo, por ello estamos detectando las patologías de las comunidades. Otro, la notoriedad, puse yo así, para decir el que se hace notar. Y se hace notar por varias cosas. Yo tengo más poder y lo voy a demostrar. Y aquí pusieron a este de responsable, pero yo voy a tomar el liderazgo y voy a demostrar el que está equivocado. Y todo lo que hace se lo voy a quitar. También hay mezcla de descalificador y de notoriedad. Entonces, ese es el dueño, ese es el jefe, pero yo sé más que él y tengo mejores ideas y lo que él dice lo voy a descalificar. Qué pena ustedes, regálenme otro momentico, otro segundito, que ya regreso porque hay alguien que llegó. Qué pena con ustedes, pero estoy ahora solo. Excúsenme que ya volví. Mientras tanto, hacen un respirito. Bien. O se puede hacer notar por su superioridad. Es que yo estudié tal parte, yo tengo estos títulos, yo sé más que él, usted no sabe nada, y bueno, etcétera, etcétera. O al revés, se hace notar porque se hace la víctima. Ah, es que yo estoy enfermo y mire, me tocó hablar, es que siempre me cargan a mí de trabajos, siempre me toca hacer esta cuestión, es que mire que hoy amanecí con un estado difícil en mi familia, siempre pobrecito, ustedes compraron un carro, yo no tengo carro, y cómo haremos y está lloviendo y yo no tengo cómo irme, es siempre la víctima. Entonces, esto no va mal y por eso se hace notar y la gente va siendo pobrecito, sí. Entonces vamos a regalarle esta cuestión. Otro comportamiento tóxico, el egocentrismo. El egocentrismo también entra el caprichoso. Yo no como eso porque no estoy acostumbrado a comerse eso. O el manipulador. El manipulador puede ser el que se hace víctima realmente para manipular. Yo no tengo nada, yo estoy enfermo, yo tengo plata, cualquier cosa, para manipular. Aquí solo lo menciono porque no vamos a analizar ninguna de esas patologías, no terminaríamos entonces. El chismoso volvió a aparecer aquí. Insisto mucho porque Papa lo insiste y con cierta frecuencia repite las mismas cosas. Otro, el quejumbroso, se queja de todo. Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor, hoy hace mucho sol, está lloviendo. Miren que esta pandemia como nos tiene, y el presidente actual, y el anterior peor, etcétera, etcétera. Se quejan de todo, de todo. Yo que iba a tomarme un tintico y no hay. Todo se queja. Yo recuerdo un señor que me pedía oración. Padre, ore por mí, porque no me dan la pensión y estoy enfermo, no sé qué. Bueno, oramos y le salió la pensión. Padre, me dieron la pensión. Pero mire, no tengo apartamento, voy a conseguir uno. Consiguió el apartamento, tenía pensión. Sí, padre. Y yo quisiera
hacer un viaje que no tengo. Bueno, se fue. Y seguía quejándose. Y yo le dije una expresión colombiana. Todos somos colombianos y hablamos colombiano. Dije, tú vas para el cielo y vas llorando. Y así hay mucha gente. Se queja de todo. De la familia, del esposo, de la esposa, etc. Otro comportamiento tóxico, el autoritario, el que se impone a los gritos o porque golpea la mesa o porque yo soy el que manda aquí, etcétera, etcétera. Todos esos comportamientos son tóxicos y todos esos comportamientos los podríamos calificar como patologías en la comunidad. Bien, este es el tema grande y por eso me extendí. Nos queda ya como 15 minutos y vamos a mirar como otro tema, porque decía detectando y resolviendo las patologías de la comunidad. Y vamos con esto. Yo coloqué así este título: el fruto del espíritu. Ya en la primera parte, cuando hablamos del origen de la comunidad, que decíamos es la Trinidad, origen de toda comunidad, y podemos decir, repito un poco las ideas iniciales, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, tenemos un ser comunitario, y vimos de media palabra, una cuestión que tal vez no vale la pena ni mencionar, pero sí recordemos que dijimos como en la Biblia la palabra para decir ser humano, o para decir hombre, o para decir mujer, o para decir persona, siempre es un ser que está en relación con los demás. Relación con Dios, relación con la tierra, relación conmigo mismo, relación con los demás, relación con la comunidad, relación con el trabajo. Y que más se relaciona uno con los demás en forma positiva, más se realiza. Y me voy realizando. Esto es como el plan de Dios inicial. Pero después vino una serie de cosas que hemos analizado y hemos catalogado como patologías con un postulado teológico. ¿Cuál es ese postulado teológico? La unidad viene del Espíritu Santo. Y bíblico, las divisiones vienen de la carne o del demonio, de la carne. Ya la primera cita que decía, ¿cómo es posible que ustedes se porten como carnales cuando hay envidias y hay rencillas y otras cosas que leemos en los textos bíblicos? Ahora aparece un tema grande en San Pablo, en la carta a los Gálatas concretamente. Hagamos un breve resumen antes de leer el texto de qué es la carta a los Gálatas. Tiene como dos grandes aspectos. La comunidad de Galacia no era ni de origen judío, como otras comunidades, ni de origen griego, como las otras comunidades. Los Gálatas venían de los celtas, procedentes de los celtas. Ven ustedes que la palabra Gálata se parece mucho a los galos. Los galos es el territorio que hoy ocupa Francia, y los Gálatas ya está en Asia Menor. Y sucede que estos eran pastores, los Gálatas, y Pablo llegó como a un ambiente nuevo, no eran ni griegos ni judíos, y creó una comunidad muy bonita, muy respondía con mucho amor, con mucha felicidad, y Pablo se fue porque fundaba comunidades iba, y llegaron los llamados judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Son judíos, que dice, es el mismo Dios de Pablo, son las mismas escrituras, los mismos profetas, los mismos salmos, la misma ley, la misma Torá, el mismo Pentateuco, pero le falta una cosa a ustedes, Gálatas, porque según la Torá, para salvarse se necesitan por lo menos dos elementos básicos, decían los judaizantes. ¿Cuáles son esos dos? La circuncisión y los alimentos puros. Si ustedes no guardan la ley de la circuncisión ni guardan lo de los alimentos puros, entonces no se van a salvar. Y cuando Pablo llega, tienen esas ideas y Pablo
dice, eso no es de Dios, no, Señor. Y él dice una cosa fuerte en Gálatas, pero muy fuerte. Si yo mismo les predico algo distinto a lo que le prediqué, que sea maldito. Pablo está maldiciendo en la carta de los Gálatas. Y si viene un ángel y les predica otra cosa, sea maldito. Esto es estremecedor, porque dice todo eso viene de la carne. El espíritu es diferente y habla de el espíritu en forma muy, muy hermosa. La carta a los Gálatas es como el borrador de la carta a los Romanos. Después del capítulo 8 de la carta a los Romanos se va en, diríamos, esplendor, hablando del espíritu. Si vivimos según el espíritu, pues entonces obremos también según el espíritu. Todos hemos recibido Espíritu Santo en el bautismo y es como reafirmado en la confirmación. Y si somos bautizados, entonces vivamos según el Espíritu Santo. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros, divisiones, odios, chismes, maledicencias habla más del otro, no. Ni nos envidiamos mutuamente. Eso no es del Espíritu. Repito, eso no es del Espíritu. Más bien es lo que dice San Pablo aquí. Otro texto de la carta a los Gálatas. Así que mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los hermanos nuestros en la fe. Hagamos el bien a todos. El que hace el bien a todo, anda según el Espíritu. Y bien, no me va a permitir ni hablar mal, ni envidiar a otro, ni hacer el chisme, ni despreciar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos estudiando ya, resolviendo, buscando solución a las patologías de la comunidad. Y una solución grande es esta, es la que debe ser, es el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo de una manera consciente, tenemos que renunciar al pecado, a nosotros mismos, aferrarnos a la cruz y decir, Espíritu Santo, ven, ven. Y el Espíritu Santo viene y me transforma. Si tú eres chismoso, chismosa, no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, sino por la carne. Si metes divisiones, la misma cosa. Si hay envidias, la misma cosa. Si hay humildad, hay Espíritu Santo. Lo llamé el fruto del Espíritu. La gente habla de los frutos del Espíritu Santo. Pero el texto no dice frutos, dice fruto en singular. El texto en griego me refiero. A veces las traducciones, incluso las traducciones dicen los frutos del Espíritu Santo. Recuerdo alguna vez que había un conferencista, hablaba en alemán y había una muchacha que le traducía, que no sabía mucho de estas cosas, pero bueno, sabía alemán. Y no decía la muchacha los frutos del Espíritu Santo, sino las frutas del Espíritu Santo. Aquí es uno solo. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Lo demás que viene ahí son como sinónimos, por decirlo de una manera, como consecuencias del único fruto que es el amor, la alegría. No se refiere a la alegría del trago o del volumen alto, se refiere al gozo del espíritu, que es interno. Aunque haya problemas, permanecemos con esa alegría. La paz, esto es básico. Donde hay Espíritu Santo, hay paz. Y entonces no hay chismes, no hay envidias, ni divisiones, ni maledicencias, creo que es lo más frecuente, no hablar más de los demás, ni maledicencias. Hay paz, hay paciencia. ¿Por qué dura un matrimonio mucho tiempo? Porque hay fruto del Espíritu. Hay paciencia, mucha paciencia y mucha humildad. Afabilidad. Miren ustedes que estos sí son sinónimos del amor. Una persona afable, alegre, acogedora, bondad. Bondad, este detallito en el saludo, la alegría es importante. Con bondad y alegría vamos ganando la comunidad y deberían ser, estas son las características de la comunidad y estas son las soluciones a estas patologías de la comunidad. Hay fidelidad, no se divide. No voy con Pablo, ni me voy con Apolo, ni me voy con Cefas. Es la fidelidad a Dios. Hay mansedumbre, oigan ustedes. Mansedumbre, no hay orgullo, no hay la necesidad de hablar duro, de hacerse notar, de decir, yo tengo mejores proyectos para esto que lo que tiene él. Y la última, para mí es importante, lo tradujeron aquí, esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén, como dominio de sí. Pero puse la palabra griega, que es como más diciente, encrateia.
La palabra kratos, pantocrato, pancration. La palabra kratos significa poder, pero en significa que está adentro, el poder interior, la fuerza interior que la da el Espíritu Santo. Y con eso resuelvo los problemas de las patologías. Con esto digo yo, gracias, y hay unos minuticos por si hay preguntas. Entonces, si hay preguntas, la pueden formular. ¿Por qué puse esa catarata ahí? Porque en la Biblia el signo más frecuente del Espíritu Santo es el agua de la vida, el agua cambia, el agua me purifica, el agua me renueva. Si hay alguna pregunta, entonces tenemos ya unos pocos minutos para poder resolver. Entonces, espero un momento, si acaso alguien está interesado en plantear alguna pregunta. Padre, buenos días, Marta Rodríguez. Padre, me parece que una de las fallas en la comunidad es que las personas empiezan como a emperezarse, como a acomodarse y no hay como propósitos ni creatividad para como avanzar, sino ahí estancados siempre haciendo lo mismo. ¿Cómo se puede manejar esto? Marta, eso que me estás diciendo está en el capítulo 25 de San Mateo, las muchachas que fueron invitadas a la fiesta de matrimonio, que llegaron por la noche con la lámpara, el novio llegó muy tarde, a la medianoche, y entonces dice el texto de San Mateo que se fueron adormeciendo y se durmieron, y es lo que pasa a veces en la vida de comunidad, nos vamos adormeciendo, es decir, nos vamos descuidando hasta que ya como que no nos importa nada. Lo importante es, como dice el Señor, estén despiertos, y tengo que examinarme a diario, a ver qué pecados tengo, pero con sinceridad. Y si tomáramos 4 o 5 cosas: chisme, divisiones, maledicencias, rencores, eso daña mucho. Tengo que examinarme, incluso vale la pena suficientemente madura en que sentémonos a mirar qué problemas tenemos, si es que tenemos problemas, para resolverlos. Creo que hay que hacer como una autocrítica y un examen también. Padre, buenas, gracias. Le habla Fabián Ceballos. Tengo una pregunta. Sí, Fabián. ¿Cómo hacer para no eternizar o prolongar mucho los servidores en un mismo espacio de servicio? Yo le tengo miedo a las preguntas ¿cómo? Porque es como pidiendo ya la receta, primero y segundo y tercero. Yo pienso que hay algo que lo hacen los obispos, lo hace la Iglesia por mandato del derecho canónico, y es que cada tanto se cambian. Ustedes ven que los párrocos pueden durar 3, 4 años, más o menos, a veces un poco más, y los cambian. Y lo mismo, por ejemplo, en las comunidades, los superiores duran 3 años, se puede repetir, pero después los cambian. Ese cambio es oxigenador. Entonces, para que no se eternicen en unos oficios, hay que vamos a proponer, ya dirán, por nombramiento, o por elección, o por postulación, no sé, hay muchas maneras para que vayan cambiando las cosas, porque cuando uno está en un cargo, se adueña de ese cargo. Y si se adueña del cargo, ya no es sano. Tenemos que estar renovándonos. Pero ese es como un acuerdo que se hace entre todos de renovarse. A veces no hay mucha gente tampoco para cambiar, pero hay que mirar las circunstancias. Yo digo, el principio de eso lo tenía la comunidad antigua igualmente. Los obispos antiguamente, los episcopos más bien, eran presbíteros que eran episcopos por 1 año o por 2, se sabía ya. Y está en los sumos sacerdotes, también es decir, en Jerusalén, es cada año se cambia y vale la pena ir cambiando también. Tiene la mano Margarita. Margarita. Gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza tan enriquecedora y práctica. En la misma línea, se dice que la Iglesia no es una democracia, es una comunidad y es una institución creada por... ¿Cómo equilibrar el tema de la toma de decisiones y de los equipos de decisión en ese problema entre el autoritarismo y la democracia?
Esta pregunta es sumamente interesante porque a veces en las comunidades hay un autoritarismo. Hay como dos actitudes para asumir de parte de la autoridad y de parte de los demás. Porque hay lo que yo llamo el complejo de Dios en las autoridades. ¿Qué es el complejo de Dios? En la teología se dice que Dios tiene atributos trascendentales que son tres: el ser, lo bueno y lo verdadero. Eso es propio de Dios. Pero el que se pone de superior piensa que es más que los demás y hay que quitar eso. Es el complejo de Dios. O que lo que hace está bien hecho. No todo está bien hecho. O lo que dice es la verdad y no es así. Entonces debe haber también como un equipo que cuestione, que reciba las voces de los demás. Los llama generalmente los consejos, y el consejo es para representar a los demás frente a la autoridad. Pero obviamente se necesita una parte, como decía San Pablo, de mucha humildad, de bondad de parte de la autoridad para reconocer. Reconocer un error es difícil, pero el que lo hace no pierde nada, sino que gana mucho. Siempre atento a los hermanos. Y no aferrarse al puesto también. Pienso que es las dos cosas. La actitud de mucha humildad, de mucha cordialidad, de no quererse a Dios, de no tener el complejo de Dios, pero también la ayuda de la comunidad que dice esto es, proponemos esto también en forma obviamente decente, en forma cortés.